Evangelio según San Mateo, desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículos del 4 hasta el 14. Vamos a ponernos todos en pie para orar, para leerlo. Los discípulos le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Podemos sentarnos. El texto del versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy vamos a hablar entonces, basado en este texto y en otros que vamos a estar desarrollando, sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento, en la persecución y en la muerte de sus santos. Quizás para las naciones occidentales y para nosotros que vivimos todavía en democracias donde tenemos ciertas libertades, un texto como este: os entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, nos suena todavía, gracias a Dios, algo lejano, algo quizás extraño. Pero dado que Occidente ha venido abandonando los principios cristianos que le dieron fuerza a esas libertades, que no piensen nuestras sociedades que abandonando las raíces de la fe cristiana que pudieron originar esos derechos van a permanecer cuando esos valores que le dieron origen caigan. Recordemos también que nuestro país tiene una corta historia de libertad religiosa, apenas 1991 con nuestra Constitución. No tenemos ni siquiera una historia de más de 20 años de libertad religiosa. Luego entonces no creamos o no pensemos que estas situaciones no pueden suceder. De hecho, incluso hoy, con todos estos derechos, en nuestro país todavía matan en muchas zonas pastores evangélicos de distintas denominaciones por el simple hecho de que ellos denuncian y hacen frente a cualquier tipo de actores ilegales que funcionan en sus zonas y que quieren usar a la iglesia para su propio beneficio. Esto no es nada nuevo. Esto sucedió y sigue sucediendo en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Y da terror cómo la iglesia permanece en un silencio absoluto frente a esto y como que no es con nosotros. Cuando ya se comienzan a censurar libros cristianos sobre la educación, sobre la familia, sobre el hogar, uno tiene que preguntarse hacia dónde vamos. Alguien dijo una vez en la historia: cuando se comienza por quemar libros, luego se quema a los que los escribieron. Eso no lo debemos olvidar. Ahora que ya se comienzan a censurar libros cristianos en América Latina, debemos pensar que después irán por aquellos que los escriben. Eso siempre ha sucedido así en la historia de la iglesia.
En Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Las almas de los decapitados. Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ese era el clamor de las almas de estos muertos, pidiendo justicia, así como la sangre de Abel clamaba pidiendo justicia desde el Génesis. Y la respuesta del Señor la registra el versículo 6. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire la respuesta. Señor, haznos justicia, porque están matando a tu pueblo. Y la respuesta del Señor fue, todavía no es el tiempo, porque falta que decapiten otros muchos más por causa del testimonio y de mi palabra. Todavía faltan muchos por morir a causa de la predicación del Evangelio. Todavía no es la hora para hacer justicia. Esa respuesta debería poner a la iglesia a pensar. El número de esos consiervos y hermanos ha crecido desde la época en que se escribió el Apocalipsis, cerca del año 90 hasta nuestros días. Y seguirá aumentando a medida que se acerque la segunda venida del Señor. Esa es una realidad que no podemos ignorar. En la época de las persecuciones del siglo II, los padres de la iglesia decían, la semilla del Evangelio se riega con la sangre de sus mártires. Esa era una de las consignas de la iglesia primitiva. Y ellos sabían, el Evangelio se va a esparcir por el testimonio de la sangre de aquellos que están muriendo por causa de la fe en Jesús. Y el Evangelio dice, bienaventurados aquellos que anuncian la paz. Pero aquellos que anuncian la paz también deben saber que el Evangelio transita por la vía del dolor. Jesús prometió que su Evangelio sería conocido por toda lengua, por toda tribu y por toda nación. Jesús envió a su iglesia y dice, id por todas las naciones del mundo predicando el Evangelio. Pero ¿saben algo? Ese texto no tiene la promesa de que aquellos que irían iban a regresar con vida. Ese texto no promete que aquellos que irían no iban a padecer. Ese texto nunca prometió que iban a regresar. Y muchos no han regresado. Esa es la realidad. Así fue que la iglesia cristiana pasó de ser un grupo de 12 a ser miles. Pero lo que no podemos olvidar es la historia de cómo es que hemos llegado a ser esos miles alrededor del mundo. Por la sangre de muchos hermanos que no silenciaron la predicación de la palabra de Dios, ni frente a los leones, ni frente a la tortura, ni frente a la muerte. Es increíble que todavía nosotros, en medio de las comodidades que tenemos, no usemos realmente las libertades que todavía poseemos para proclamar el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio nos dice que nosotros seremos aborrecidos, que seremos rechazados, odiados incluso por nuestros familiares y seres queridos,
por causa del Evangelio. Que este Evangelio puede costar hasta la propia vida. Hoy se maneja de una forma tan liviana el llamado al discipulado que a veces no se piensa hacia dónde llamaba Jesús. El Señor pasa frente a sus discípulos y les dice: venid, seguid en pos de mí. ¿Y hacia dónde iba Él? Hacia la cruz. ¿Hacia dónde nos pidió que le acompañáramos? Hacia el mismo lugar a donde Él iba, hacia la cruz. Ese es el llamado, ese es el privilegio que Dios le dio a su iglesia. Y así lo vieron los primeros discípulos. Cuando el Señor llamó a Pablo a predicar su glorioso evangelio, normalmente hay unas palabras que como que no se observan en su detenimiento. El Señor le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es interesante porque el Señor habla a título personal, en un yo. A mí, ¿por qué me persigues? El Señor se identifica con su iglesia perseguida. Y dice: cuando tú los persigues a ellos, a estos más pequeños, a mí me persigues. Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor le contesta. Pablo ve la luz del evangelio, pero el Señor le encomienda una misión y le dice: yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese fue: ve y vas a predicar el evangelio, y ahora yo te voy a mostrar cuánto vas a tener que sufrir por causa de este evangelio. Esa fue la palabra de la comisión de Pablo. Usted imagínese que le dijeran eso: ¿sabes qué? Vas a ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Y lo único que te aseguro es que vas a sufrir como hasta ahora en tu vida no lo has hecho. Te va a ir peor que aquellos a los que tú venías persiguiendo. ¿Con cuánto ánimo iría usted o iría yo sabiendo la consecuencia del ministerio que le había sido encomendado? Si nos dijeran: vas a ir a las naciones, no de paseo, sino a sufrir, ¿cuántos quisiéramos ir? ¿Por qué todo el mundo, cuando se imagina ir de misionero, piensa en Estados Unidos, en Canadá y en todos esos países? ¿Por qué no piensan en África, en Sudán, en los países musulmanos, en la Corea del Norte? Porque la comodidad está matando a Occidente, porque la autocomplacencia nos está matando. No salimos ni a predicarle al vecino, porque tememos la persecución de que después hable mal de nosotros. Mucho menos vamos a exponer nuestras propias cabezas para que nos las corten por causa del evangelio. Porque el evangelio se ha digerido tanto que ya no ofende a nadie. Porque ya nadie habla el evangelio. Pero a Pablo le dijo: testificar de mi palabra te va a costar sufrimiento. Y muchos historiadores dicen que efectivamente Pablo murió decapitado en la Roma del siglo I, así como murieron muchos cristianos en esa época. Pero Pablo le dice a Timoteo, su amado discípulo, en la segunda carta de Timoteo, en los versículos 8 al 10, Pablo, que nunca olvidó lo que el Señor le dijo: te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer, le dice a Timoteo: prepárate para los sufrimientos que vienen junto al ministerio que se te ha encomendado. Acuérdate de Jesucristo, el cual sufrió penalidades y por el cual yo sufro penalidades, hasta prisiones como un delincuente, como un malhechor.
Pero la palabra de Dios no está presa. Por todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Sabe? En ese es el contexto que está la misión de Pablo. Pablo dice, todo esto, cárceles, naufragios, que lo hayan apedreado, que lo persigan los de su nación y que lo persigan los gentiles. Pablo dice, la única motivación es el amor a los escogidos. Y la única motivación que debe tener la iglesia para proclamar el evangelio es el amor a Cristo, y amando a Cristo amaremos a aquellas personas por las cuales Jesús murió. Pero si no hay un amor genuino al Señor, no habrá evangelismo, porque el narcisismo nos matará. No habrá una vida sacrificial de amor por el otro que nos impulse a sacrificarnos por los demás. Pablo dice, todo esto lo soporto por amor a los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Eso es lo que Pablo está dejándole a Timoteo en sus cartas, que podríamos interpretar como el testimonio. ¿Por qué Pablo escribe eso a Timoteo? Porque él mismo ya sabía que estaba a punto de ser ejecutado, y en las mismas cartas les dice, yo ya estoy pronto para ser llevado al matadero. Por lo tanto, ahora tú tendrás que asumir mi lugar. ¿Quién de nosotros querría una herencia como esa? Ese es, Pablo, uno debe imaginarse esto. Es su hijo amado. Imagínese que sea su hijo. ¿Cuál sería la herencia que usted quería dejarle? Casas, carros, una buena educación, etcétera. Nadie se imaginaría dejarle a su hijo como herencia una espada romana para que le mocharan la cabeza. ¿A quién de nosotros le agradaría eso como una herencia para su hijo? ¿Sabes qué? Como herencia te voy a alejar mi lugar en la guerra para que ahora tú seas el siguiente blanco de los ataques de todo el mundo. Para que ahora judíos y gentiles te persigan como perros de caza para matarte. Eso es lo que yo deseo para ti como mi herencia especial ahora que yo me muera. Pues eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a los Timoteos, en el capítulo 2, en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y miren cómo une sufrimiento, ministerio. Y Timoteo lo había visto de cerca. Sabía lo que era el sufrimiento del apóstol. Ahora, ¿qué está faltando en la predicación de hoy? Está faltando el sufrimiento que debe acompañar a esa predicación. Está faltando el esfuerzo que debe acompañar a esa predicación. Está faltando el sacrificio del tiempo que está faltando en la predicación de hoy. Es increíble cómo la iglesia se ha acomodado tanto que ya no se preocupa por aquellos que son sus hermanos y que son perseguidos, por aquellos que sufren por llevar la palabra y el testimonio de Jesús para aquellos que todavía no son salvos. ¿Sabe algo? Una de las causas de deserciones de muchas misiones es porque las iglesias que enviaron a los misioneros no los sostienen. Y porque esos misioneros, tras de que están en países peligrosos,
ni siquiera reciben el aporte económico de las propias iglesias que los envían para poder comer. Y muchos de ellos no se devuelven. A mí esto me da dolor, porque yo he visto hermanos en países perseguidos que no pueden comer. Y que dicen, pastor, me están llamando de Estados Unidos, me están llamando de otro país, que me vaya con mi familia. Pero no me voy. Voy a sufrir con mi pueblo. Voy a quedarme aquí a riesgo de mi propia vida. Y ¿saben algo? Yo digo, eso es fácil decirlo cuando uno es soltero, ¿saben? Pero cuando también está la vida del hijo de uno, uno dice, ¿sería yo capaz? Yo me lo he preguntado, ¿sería yo capaz? ¿Tendría yo el valor de exponer a mi esposa y a mi hijo, teniendo la forma de salir antes de que las cosas empeoren? Realmente que el Señor nos ayude. Y realmente que no creamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Porque muchos de los que hoy están en esos lugares creyeron que eso nunca les iba a pasar a ellos. Muchos de ellos han perdido absolutamente todo de lo material. Y hoy viven sin saber si van a comer o no van a comer. Pero ¿sabe algo? Se ve algo que no se ve en muchos de nuestros países. Se ve algo de lo que se ve o lo que se vio en la primera iglesia, donde en Hechos, en el capítulo 5, podemos leer que los apóstoles fueron castigados por el evangelio y ellos salieron diciendo que es un privilegio padecer por el nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Jesús también habló de la persecución que habían de sufrir sus discípulos y de la actitud que debemos asumir frente a la persecución. Y dice en Mateo 5, versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. El 10 de julio de 2009, el grupo extremista musulmán Al-Qaeda en Somalia decapitó en la ciudad meridional de Baidó a 7 personas por el delito de ser cristianos. Literalmente les cortaron la cabeza. En obediencia a la ley musulmana del Sharia, porque ser cristiano en esos países es un delito civil que se puede castigar con la muerte. La página de internet Mujer Cristiana y Latina reportó que en Indonesia hace poco tiempo mataron muchachas, jóvenes cristianas entre 14 y 19 años que fueron decapitadas por grupos musulmanes. En la página de internet cristianos.com informó que en 2008 ONGs cristianas que trabajaban en esa zona para ayudar en orfanatos fueron asesinados a 90 kilómetros de Merca, de la capital de Mogadiscio. Los islamistas asesinaron a cristianos por su negativa a renunciar a su fe y abrazar el islamismo. Aunque los asesinos prometieron liberarlos
si ellos se retractaban. Pasados unos días se dijo que Al-Shabaab, pariente de uno de los cristianos, que ellos fueron decapitados por apostasía y que a sus cuerpos no se les permitió enterrarlos. Anteriormente se supo que en Somalia, también a finales de junio, decapitaron a 7 ex musulmanes que se habían convertido a la fe cristiana. Y la lista de atrocidades sigue. Y miles de personas son perseguidas y muertas por causa de su fe. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Eso fue casi que un cumplimiento literal. Además, nosotros vemos cómo es increíble que la iglesia simplemente está ausente de todas esas realidades. Pareciera que eso no estuviera pasando. Y ni qué decir de los medios. Nadie dice nada de todo lo que está pasando en muchos países y de la persecución que uno enfrenta en ciertos países. En uno de los viajes que yo hice a Venezuela, la iglesia manda dólares para poder comprar alimentos. Y a la ciudad donde íbamos no habían. Así que compramos en Caracas para llevar. Y a mitad del camino nos para la guardia venezolana y nos pregunta, ¿y esa comida qué? Porque allá se considera un delito transportar de un lugar a otro comida. Y lo que dijimos fue, es para unos hermanos. Pero eso costaba que uno fácilmente podría o recibir una multa o que le quitaran la comida o quién sabe qué cosa puede pasar. Y eso lo están viviendo hermanos. Hermanos que como delincuentes, para poder darle comida a los hermanos, tienen que arriesgarse a la detención y a una cárcel simplemente para llevar leche, para llevar pan, para llevar harina, para llevar cualquier cosa. Y eso está pasando. Y Occidente antes defendía esas libertades. Pero miren, nada más en nuestro país un médico cristiano no puede objetar conciencia para practicar un aborto. No puede, porque las leyes se lo están impidiendo. O le toca renunciar, o le toca exponerse a investigaciones. Y está pasando también en otros países. Esas libertades que antes estaban más o menos aseguradas, han venido siendo progresivamente recortadas. Y lo que da angustia es que la iglesia parece que no entiende hacia dónde va el recorte de todas esas libertades. Hacia dónde se dirige todo eso. Derechos que son fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de cultos. Todo eso está viniendo poco a poco a reducirse, a reducirse, a reducirse. Y las iglesias creen que como no se ha tocado todavía el cuerpo del servicio dominical del domingo, eso como que no es importante. Todavía en nuestras iglesias podemos hablar casi del tema que nosotros querramos. Pues sepa que en otros países eso no es así. Donde uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque en las conferencias de muchas iglesias evangélicas está la inteligencia militar, viendo a ver qué va a hacer con el que diga algo. Literalmente así. Eso nosotros no lo vivimos todavía. ¿Sabe algo? Todavía a nosotros no nos toca hablar en voz baja en los lugares públicos sobre el evangelio, pero en otros países sí. A uno todavía le toca que los hermanos de esos países le digan, hey, baja la voz que estamos en un lugar público. Aquí no se puede comentar esas cosas así. No sabemos quién nos oye. Sí, todavía. O cuando entra uno a un país donde lo primero que encuentra es, aquí no se habla de tal cosa. Hay una ley mordaza. Nadie se atreve a decir nada porque eso puede costar quién sabe qué cosas. Da terror
cuando desplazándose dentro de cualquier ciudad, lo para un grupo armado encapuchado hasta los todo, que usted no sabe ni quién es, sin ninguna insignia y armado hasta los dientes, y le dice, bájense del vehículo. Y uno dice, ¿y quiénes son estos? No tienen ningún emblema de ninguna entidad y lo pararon en mitad de una gran ciudad. Y nadie, absolutamente nadie se detiene a preguntar, oiga, ¿y ustedes quiénes son? Eso está pasando en muchos países del mundo. Y eso es increíble, que la iglesia no diga absolutamente nada de nada, como si esos que están siendo perseguidos no fueran nuestros hermanos, porque es que la iglesia cree que los hermanos son solamente los que conozco en el domingo y los que son mis amigos porque están aquí. Pero como que el resto de la iglesia del mundo, donde los hermanos están sufriendo y siendo perseguidos, donde mujeres están siendo violadas porque son cristianos, donde niñas están siendo vendidas como esclavas sexuales porque sus padres son cristianos. La iglesia pasa de agache porque no es con nosotros, porque no nos conviene meternos en problemas. Eso no se sabe si es una indiferencia culpable o un silencio aterrador. Es realmente no dimensionar que el cristianismo a través de los siglos ha luchado por valores como la vida y la dignidad humana, y que eso ha generado democracias, pero que ahora estamos abandonando esos principios y creyendo que nuestras sociedades no van a pagar la consecuencia de eso. Esos valores morales de absoluto respeto a la vida, absoluto respeto a los bienes, absoluto respeto a la libertad de hablar, de publicar, de escribir, están siendo cercenados y nadie dice nada. Hoy a muchos de esos mártires también los está matando la indiferencia de las iglesias que podrían hacer algo y no lo hacen, porque no es políticamente correcto, o porque cuesta, porque hay que ayudar con dinero, porque hay que ayudar con tiempo. ¿Sabe algo? Da dolor cuando hermanos de otros países que sufren persecución dicen, pastor, nos da tristeza que muchos hermanos no quieren venir a compartir el evangelio acá porque dicen que les da miedo. Uno no sabe qué sentir en ese momento. Si rabia, indignación. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo hablar? ¿Por qué a ellos no les da miedo quedarse ahí? La comodidad nos está matando. Pero eso no es nuevo. Uno de los textos que a mí nunca se me olvida del apóstol Pablo es cuando él dice que muchos lo dejaron solo. Dice, y eso no les se ha tenido en cuenta. Pero si lo hicieron con el mismo Señor, en su momento de mayor prueba, de mayor dificultad, el Señor le dice a sus más cercanos de los discípulos, quédense conmigo a orar. ¿Y sabe qué? Se durmieron. Y eso que ellos no iban a hacer, los que al día siguiente iban a estar colgados en una cruz. Y se durmieron. Pero la iglesia hoy está haciendo lo mismo. Se está durmiendo frente al dolor de hermanos que realmente están sufriendo. Aquí mismo en nuestro país hay zonas donde pastores han sido masacrados y ni siquiera eso sale por las noticias. Ni siquiera nos enteramos. Todavía ni siquiera tenemos las estadísticas de los evangélicos asesinados en zonas de influencia de grupos ilegales. Y al parecer eso a nadie le importa. Pasó y ya. Pero lo más triste es que a la iglesia ni siquiera le importa. Ahora, todo eso contrasta
con el evangelio de la superfe y de la prosperidad y de todo lo demás, de todo está bien, que tanto gusta a los incautos. Pero ¿sabe algo? Ese evangelio no va a soportar el día en que la comodidad se les quite a muchas de esas personas, porque es un falso evangelio. Nada se dice hoy sobre los misioneros, los pastores que sirven en lugares difíciles del mundo. Nada se dice. Son pocas las ocasiones en que eso se menciona. Hace años tuve la oportunidad de hablar con una misionera norteamericana que vino a Colombia, que sus 2 hijos estaban sirviendo en Corea del Norte como profesores de inglés. Ella dice, yo no sé si algún día me levanto y me encuentro con la noticia de que mis hijos estén presos en una cárcel o desaparecidos, porque allá eso es un delito. Basta que alguno de los estudiantes de ellos simplemente diga a cualquiera de sus autoridades educativas, mi profesor me habló de Cristo, para que ya eso sea un delito. Y por supuesto que ahí sí no aplican derechos humanos ni nada de eso, porque eso en esas partes del mundo se reclama de los otros hacia ellos, pero ellos no lo aplican para nada. A mí a veces me indigna cuando hay muchos países democráticos que, por ejemplo, reciben al Dalai Lama como si fuera el rey de yo no sé qué, y en ese país matan cristianos día y noche. Pero, por supuesto, cuando él viene nadie reclama nada. Hasta las iglesias se van de silencio, porque no es políticamente correcto denunciar que en ese país ese líder religioso está matando cristianos. Pero no, la iglesia no quiere meterse en esos problemas. Y pasamos como si no pasara nada. Y todo eso sucede. Y todavía salen muchos líderes religiosos a decirle, bienvenido, nos alegra mucho que tú estés aquí, etcétera, etcétera. Y toda la hipocresía que a veces se maneja. Pero nadie dice, está pasando esto. Y nos estamos quedando callados. Ahora, esto no es nuevo para la iglesia. Pero la iglesia también debe pensar cómo es que está reaccionando frente a esto. Todavía no se ha notado el avance de esa intolerancia en muchos países. Todavía no se ve con claridad hacia dónde está girando muchas de las políticas religiosas de muchos países. Cada día se cercenan más derechos y va a llegar el día en que la iglesia tenga que tomar la decisión. En la conferencia hablábamos de la confesión de Barmen en la época de Hitler. Y es interesante saber cómo reaccionó la iglesia. Porque la gran mayoría de la iglesia apoyó a Hitler y otros simplemente se quedaron callados y escogieron no hacer nada ni a favor ni en contra. Pero un reducto de esa iglesia dijo, simplemente no podemos pasar por esta hora sin asumir nuestra responsabilidad. Usted sabe que uno de los pastores luteranos que fue ahorcado por Hitler, el pastor Bonhoeffer, estuvo en Estados Unidos. Y todo el mundo le decía, ¿por qué te devuelves a ese país? ¿Qué vas a hacer allá? Tú sabes que te van a matar. Tú sabes lo que va a pasar contigo. No vuelvas. Y muchos le ofrecieron asilo. Y la respuesta del pastor Bonhoeffer fue, si yo no sufro este momento con mi pueblo, yo no podré participar en la restauración de mi pueblo cuando esto acabe. Porque él tenía la esperanza de que iba a sobrevivir, pero no sobrevivió. Un día antes de que las fuerzas aliadas llegaran al campamento, el pastor Bonhoeffer fue ahorcado por causa de que no se rindió ante Hitler. Y esa ha sido la historia
de la iglesia por muchos años, historia que muchos cristianos no conocen. No conocemos la historia de nuestros mártires, no la conocemos. La última de las investigaciones que hizo Moderna hace como 20 años sobre la historia del martirio en la historia de la iglesia tiene casi 800 páginas, retratando y documentando las diferentes etapas donde la iglesia ha afrontado martirio. La iglesia cristiana tiene un gran historial de oposición a regímenes de toda naturaleza, pero eso ni siquiera se sabe. Hace poco tiempo hay un libro que se llama Apocalipsis contra Imperio. Yo lo tenía en mi oficina y alguien que es cristiano me preguntó, ¿qué significa eso? Es increíble, ¿no? Ustedes saben que la literatura apocalíptica surgió como una protesta contra la persecución del imperio. Apocalipsis es la respuesta de la iglesia al imperio perseguidor. Pero ya las personas no saben eso. ¿Cómo es que entienden ellos Apocalipsis? Ahí lo dice, la fidelidad de la iglesia, los decapitados. El Señor dice que guardará a su iglesia. Y muchas personas como que no les cuadra cuando el mismo texto que dice, al final venceremos, dice que todavía faltan muchos más por morir. Y eso se va a cumplir en toda la historia. No podemos decir esto nunca sucederá. No sabemos si en nuestra generación o después, pero algún día sucederá. Y está sucediendo a nuestros hermanos, frente a los cuales nosotros no podemos ser indiferentes. Pero miren el contraste que está sucediendo. Mientras en países que sufren persecución, hermanos que están trabajando ahí, no tienen ni siquiera para alimentar a sus propias familias. En nuestra propia ciudad, pastores viven con sueldos escandalosos. Qué contraste, ¿no? Y la iglesia frente a una total indiferencia. Con lo que se paga hoy a muchos de estos líderes de la superfe, se podrían sostener muchos misioneros en las selvas del África o en cualquier selva del mundo. Pero la iglesia no ve la dimensión de cómo ese falso evangelio ha perdido de vista la real misión. Nosotros vemos pastores jóvenes. Hace poco hablábamos. Usted sabe que el pastor Paul Washer hace apenas 2 años sufrió 3 infartos. Y uno dice, ¿cómo es que una persona tan joven ya está en una condición de salud tan delicada? Y la respuesta es sencilla. ¿Usted cree que una selva no es inclemente? ¿Usted cree que una persona joven subiendo y caminando días en una selva y exponiéndose a todo lo que se expuso durante tantos años, eso no le va a pasar facturas a su cuerpo? Claro que sí, eso pasa facturas. Ese exceso, eso lo cobra. Pero incluso no se tiene ni siquiera el cuidado de sostener a esos hermanos que en esas situaciones sufren, para por lo menos aliviar el dolor de que sus familias no tengan que padecer hambre. Pero contrario a eso, muchos de ellos están siendo abandonados en sus necesidades básicas. Y además de que les toca sufrir la persecución, les toca sufrir la escasez de los medios necesarios, que no tienen Biblias, que no tienen cómo hacer. Aquí en Colombia hay lugares donde para que un creyente pueda ir a la iglesia, tiene que caminar 5, 6, 7 horas, porque el evangelio no ha llegado a los lugares donde ellos están. Siendo profesor del seminario en Sicuco, las clases comenzaban a las 8:30 de la noche y eran hasta la 1 de la mañana.
Y uno decía, ¿pero por qué ese horario? Decía, pastor, todos los que vienen de lugares muy lejos. Ellos salen de sus ranchos entre las 3 de la tarde y están llegando aquí a las 8 de la noche para recibir la clase. Y se van a esa hora para en la mañana atender sus animales y todo lo demás. Y uno dice, caramba, y nosotros todavía llegamos tarde y venimos en carro, venimos en taxi, hacemos todo lo demás. Y uno dice, y esas personas caminan porque no hay cómo llegar. O va en burro, o va en otra bestia, pero no hay acceso a esos lugares. Y uno se pregunta, ¿y por qué no somos nosotros los que vamos allá en lugar de que ellos tengan que venir? Por la comodidad, ¿cierto? No es tan cómodo ir allá y que uno no sabe qué le pasa en el camino. Pero que ellos sí arriesguen y vengan. Y ese es el modelo que la iglesia más o menos tiene en mente. Pero si aquí les damos todas las comodidades, que vengan. No, hermanos, esto no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos ir. No que ellos van a venir. Ellos van a venir porque nosotros vamos. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos cumpliendo el mandato de ir? Miren, cuando uno va a esos lugares, las personas realmente se alegran de que uno vaya. Y todavía no son lugares en extremo peligrosos. Pero uno ve hermanos llorando de felicidad porque uno llega a esos lugares. Hermano, usted no sabe la alegría que nos da porque ya sabemos que no estamos solos. Eso le dicen a uno cuando uno va. Dice, hermano, el que usted venga nos da fuerza porque sabemos que alguien en alguna parte se acordó para enviarlo acá. Pero da también profundo dolor cuando dice, pero porque muchos otros no han querido venir. Y uno dice, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿O nos estamos acobardando o qué nos está pasando? Nos da miedo hasta quebrarnos una uña. De verdad, la extrema sensibilidad de la iglesia hoy no le da para hacer los mínimos esfuerzos ni de tiempo ni de nada. Caminar y subir un cerro para ir a predicar el evangelio. No, hermano, ya yo estoy muy viejo para eso, dicen los muchachos de 15. Sí, ¿sabe algo? Eso fue algo que yo vi y por eso le tengo tanta antipatía a eso. En esas regiones que yo visité, muchos jóvenes se graduaron de seminarios y ¿sabe qué están haciendo? Nada. Sentados en una banca. Después de que alguien gastó mucho dinero en su preparación, ellos se quedan ahí cómodamente en el pueblo y no suben. ¿Sí ve? Uno dice, ¿qué nos está pasando como iglesia? ¿Realmente qué nos está pasando? ¿Por qué los jóvenes que recibieron la ayuda para prepararse para una misión van y regresan a sentarse cómodamente sin hacer nada? ¿Por qué? No, yo no encuentro todavía la explicación. ¿Por qué razón? Eso nos debe a nosotros llamar a la reflexión sobre el compromiso que como creyentes estamos teniendo. ¿Estamos dispuestos a ser perseguidos por causa de Jesús? ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por la extensión del reino de los cielos? ¿Cómo estoy utilizando mis dones, mi dinero, mi tiempo, mi vida? ¿Acaso los tengo enterrados? Recordemos lo que la iglesia primitiva decía. La semilla de la iglesia se riega con la sangre de los mártires. Y si hay algo que un joven ministro debe saber antes de ir, es vas a sufrir. Y eso no se les dice a muchos. Por eso muchos entran al seminario. Porque, ay, qué chévere que me manden a viajar. Y todo y lo demás.
y no saben lo realmente agotador que eso es. No saben realmente todo lo que se pasa en esas situaciones, porque están viviendo el sueño americano de que creen que van a ir a todos los lugares chéveres. Y creen que eso es un paseo. Qué chévere que me manden para aquí, que me manden para allá porque voy a pasear. No. Y si vas con esa idea, vas muy desenfocado. Vas a ayudar, vas a aconsejar, vas a escuchar a hermanos que sufren, vas a tratar de ayudar. A eso vas. Si vas a pasear, mejor ni vayas, porque vas a dar un muy mal ejemplo a aquellos que están pasando por situaciones muy difíciles. Y cuando vean esa superficialidad, cómo se maneja eso, como si fuera de paseo, realmente no ayudará a la perseverancia de esas personas. Hay un ejército de hermanos que sufren, y hay otros a los que el Señor les dice, descansen todavía un poco, porque falta que el número de los consiervos que han de ser muertos como ellos todavía regresen. Que Dios ayude a su iglesia a tener una conciencia clara de hacia qué nos ha llamado el Señor. Que la misión que nosotros debemos ejercer va a requerir esfuerzo, va a requerir que escuchemos lo que Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades por el Evangelio, porque realmente a ningún lugar difícil ha llegado el Evangelio sino por el sufrimiento de aquellos que han sacrificado mucho para llegar. Cuando uno lee la historia de las misiones, uno lee la historia de personas que perdieron todo en lugares difíciles. Solo la historia de Carey, uno dice, un hombre que perdió años de trabajo, que fue perseguido, que le pasó de todo. Pero al final, solo muchos años después se vio el fruto de ese trabajo. Pero hay tan poca perseverancia en el trabajo. Hay lugares muy difíciles donde hombres y mujeres de fe están arriesgando mucho. ¿Y sabe algo? A veces la iglesia ni siquiera se acuerda de orar por ellos. A veces ni siquiera oramos por los misioneros que están pasando frío en una selva. A veces ni siquiera oramos por los misioneros que están metidos en desiertos donde no tienen ni agua. Se nos olvidan esas personas. Se nos olvida completamente que hacen parte del cuerpo de Cristo. Los olvidamos. No sacamos ni siquiera 5 minutos de nuestro día en nuestra comodidad para orar por aquellos hermanos que se reúnen a pesar de que no saben si van a ser víctimas de cualquier tipo de acto de violencia por el simple hecho de estar en una iglesia cristiana. Cualquiera que haya visto las noticias, creo que ve, obviamente no los medios tradicionales, pero se ve cómo la persecución ha arreciado recientemente en países musulmanes y en muchos otros. Y la iglesia simplemente, con una notable indiferencia, deja pasar. ¿Esto para qué, hermanos? Reflexionemos sobre nuestro compromiso con la misión. Oremos para que el Señor nos ayude. Si somos creyentes, debemos ser discípulos de Cristo e ir a donde quiera que el Señor nos envíe, y así sea sin la promesa de regresar. Y si tú no eres creyente hoy, da gracias a Dios por aquellas personas que han sido el instrumento de Dios para que oigas el Evangelio. Aquellos que han sacrificado de su tiempo, que han arriesgado sus comunidades, sus familias y todo lo demás, para que la gloria de Jesucristo sea proclamada. Oremos, hermanos.